Aries, bienvenidos a esta lectura para el año 2025. Esta es la lectura mes a mes, así es que vamos a ver lo que viene para ti desde enero hasta el mes de diciembre. Esta lectura la puedes ver durante todo el año para que estés preparado para lo que viene para ti. Y primero vamos a ver cuál es la energía completa del año 2025 para los signos de Aries. Tienes la carta de las flores. Esto te habla que conectar con la naturaleza va a ser importante para ti durante este año. Igualmente puede hacer la referencia a que cuando tú vas a plantar una semilla para que pueda crecer la flor, entonces haces todo ese proceso de plantarla, esperar a que germine y luego finalmente entonces puedes ver cómo florecen todas tus abundancias. Lo que podría estarte indicando de que este es un año en donde vas a estar sembrando semillas, plantando nuevas ideas, nuevos proyectos o incluso para algunos de ustedes iniciando algún tipo de estudio, lo que va a permitir entonces que florezca en tu vida en todas estas oportunidades. Así que también lo podemos canalizar de esa manera, como de que la conexión con la naturaleza va a ser importante para ti y te va a ayudar a tu corazón a poder conectar con esas bendiciones y tu propósito de vida. Es un año de crecimiento. Vamos a ver también para ti entonces cómo viene el mes de enero. ¿Estamos listos? En el mes de enero tienes la carta del Sota de Bastos. Enero es un mes en donde podrías estar iniciando algún tipo de viaje, algún tipo de aventura. Esto podría estarte indicando de que es el momento en el cual tú dices, ¿sabes qué? En búsqueda de este crecimiento, yo, una persona cercana a mí, un ser querido, vamos a estar emprendiendo algún tipo de viaje, vamos a estarnos mudando. Aquí está esa energía de cambiar de ciudad, cambiar de país. Y de la forma como lo estoy canalizando para algunos de ustedes, parece ser más que un viaje simplemente por turismo. Me está marcando esa energía de reubicarse, un relocation, mudarse por completo hacia una nueva ciudad, hacia un nuevo país, o un cambio importante que requiere que agarres tus cosas y te vayas hacia otro lado. ¿Qué más tenemos en el mes de enero para ti? Las energías es la carta de la paciencia. Te habla entonces de que tal vez has estado esperando desde hace mucho tiempo porque se dé este cambio, porque se dé este viaje, porque se dé esta reubicación, esta relocación que vas a estar teniendo. Simplemente te está indicando tu paciencia ha valido la pena y vas a estar obteniendo estos grandes resultados. En el mes de febrero, bien, ya tienes la carta. La carta de la Reina de Oros. Febrero va a ser un mes en donde tú vas a estar contando tus bendiciones, en donde tú vas a estar contando la abundancia y contando las oportunidades que se te van a estar presentando, porque te van a llegar bastantes oportunidades. Y estas oportunidades, como esta es la Reina de Oros, tienen que ver con finanzas, con trabajo. Y tú vas a estar en ese punto, en ese proceso en el cual vas a estar analizando cuál es la mejor oportunidad, cuál es la mejor opción para ti. Te vas a encontrar en una posición bastante privilegiada en donde tú vas a poder darte el gusto, darte el lujo de escoger cómo quieres que se maneje el resto del año para ti o cómo quieres que se den las cosas. Porque me marca una energía de tú estar en una posición de decisión, de mando. No es como que yo tengo que hacer lo que me dicen pues porque no tengo otra opción. No, yo te digo a ti que tú vas a tener poder de negociación. Eso. Viene una negociación en donde tú vas a tener las cosas a tu favor. ¿Qué más? Una energía para el mes de febrero. Tenemos la carta de momento a momento. Fíjate, tienes dos cartas haciendo referencia a paciencia, a calma, a un día a la vez, a no acelerarte. Entonces toma eso en cuenta al inicio del año, enero, febrero, para que las cosas entonces puedan estarse dando a tu favor. Esta es tu guía del éxito para el 2025. Marzo. En el mes de marzo, ¿qué es lo importante para ti? Tienes la carta del 2 de oros. Continúan estos viajes. Esto podría también estarte indicando de que tal vez el viaje que hiciste en enero, febrero, marzo, podrías estar regresando hacia un lugar. Tal vez ya diciendo, ¿sabes qué? Fui, conocí, me gustó. He estado 3 meses acá. Voy a hacer el proceso, me voy a mudar permanentemente para este lugar. Voy a hacer este cambio permanentemente. Es la energía que me está indicando como venir a buscar a tu familia en el mes de marzo. Entonces en el mes de marzo buscas a tu familia, te buscan a ti también como parte de tu familia. Podrían haber reencuentros importantes con tus seres queridos. Tal vez si este fue alguien que salió a buscar dinero para poder avanzar, para poder ayudar, se van a estar dando grandes resultados en este aspecto. Marcan muy bien en general los primeros 3 meses. Y tienes la carta del agotamiento. Sí, sabes, esto es tipo así como las personas que se embarcan, que se van a trabajar en barcos, que por cualquier razón, o que van a trabajar a minas o a lugares así en particulares que entran por 3 meses y no salen hasta 3 meses después. Me marca esa energía con esta oportunidad porque aquí vimos el viaje en la energía de enero.
haciendo mucho dinero durante todos estos meses de febrero y ahora con el mes de marzo regresa. También podría estarte indicando de que si en tu vida, en tu familia, hijos, nietos, hermanos, primos, sobrinos, como conecte con usted, se han ido a otro país a trabajar o a estudiar, podrían estar de regreso durante el mes de marzo. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que de esa manera pues siempre estemos en contacto y puedas estar pendiente de los videos semanales, las predicciones que hago para los países y puedas estar recibiendo toda esta información que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Gracias por suscribirte, gracias por seguirme. Abril, a ver, ¿cuál es la energía del mes de abril para ti? Tenemos la carta del 6 de copas y esto me habla, mira los reencuentros. Estos dos niños que están aquí van corriendo hacia esta imagen que representa una imagen paterna, lo que me marca esa energía de que este mes de abril va a ser un mes de reencuentros, un mes de conectar con tu niño, con tu niña interior, un mes donde vas a estar recordando tus sueños. También para algunos de ustedes me indican que si has estado distanciado de algunos seres queridos, hermanos, hijos, nietos, personas que no has podido ver, durante este mes lo vas a poder hacer. En abril hay estos reencuentros importantes. La energía para ti o el consejo que te dan en este mes para que tomes en cuenta, ya sabemos que abril es un mes de reencuentros con viejas amistades, con familiares, con seres queridos, pero el consejo para ti es juego. Tómate las cosas de una manera relajada, diviértete, no te estreses. Fíjate que acá están estos niños corriendo, que representa esa energía de alegría, de felicidad, de juego, y tienes también ese consejo con esta carta. Juega, diviértete, relájate, no te estreses, permite que las cosas se den de una manera natural, fluye, sin preocupaciones. Así vas a estar. Mayo. Esta es la carta que quiere hablarte. ¡Wow! Mayo va a ser un gran mes para ti del año con respecto a abundancia financiera. Mira esta belleza. 10 de oros te salen este mes. Esto te está hablando de que no te va a faltar absolutamente nada. Mucha energía favorable para ti en el mes de mayo con respecto a las finanzas, con respecto a retornos de tu inversión, con respecto a recibir toda esta energía positiva para ti. Ya salió junio también. ¿Y cuál es el consejo de parte de tus guías? Vamos a verlo. Te habla de la moralidad. Bien, ahora que vas a tener toda esta abundancia, porque aquí se ve que este mes de mayo va a ser un mes en donde te va a llegar mucho dinero, donde vas a tener dinero a tu disposición, en donde vas a poder ver cómo los resultados de tu esfuerzo, los resultados de tus sacrificios, finalmente se manifiestan en tu vida, se concretan. Y ahora la carta de la moralidad te aconseja, ¿cómo vas a actuar ahora que tienes este dinero? Vas a actuar, ¿sabes? Tirando la casa por la ventana, diestra y siniestra, gastando como loco, como loca, dándote la gran vida, que tienes el derecho a hacerlo, por supuesto que sí. O vas a actuar un poco más restringida, un poco más limitado, un poco más cauteloso, un poco más bajo perfil. Entonces te están indicando de que solamente usted puede tomar esa decisión. ¿Cómo te vas a manejar? Viene un factor moral que va a ser importante. También con esto, para algunos, podrías estarte cuestionando, podrías estarte preguntando a ti misma o preguntándote a ti mismo o preguntando a otras personas si vale la pena sacrificar tu moral, si vale la pena sacrificar tu integridad, si vale la pena sacrificar tus principios, porque esta carta también podría estar hablando acerca de principios por dinero. Entonces, ya sea que aplique hacia usted o con una amistad, con un ser querido, estés en una situación donde tú le preguntas, ¿vale la pena el dinero por sacrificar tu integridad? Podría presentarse de esa manera para algunos de ustedes. Junio, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del As de Oros. Mira cómo desde mayo la energía de las finanzas, que no han hecho falta, porque aquí también lo vimos en febrero con la carta de la Reina de Oros, estamos viendo cómo esas cosas están dando resultados. Junio es un mes de abundancia para ti. Pero fíjate, si bien es cierto, aquí está esta energía del As de Oros, que es una energía de abundancia, que es una energía de mucho dinero, de que se abren caminos. El mensaje que recibo para ti es que algunos de ustedes están dispuestos a cambiar ese dinero por algo. Tal vez estás dispuesta a cambiar el dinero por tu paz mental, estás dispuesta a cambiar el dinero por tu tranquilidad, estás dispuesta a hacer algún tipo de intercambio en cuanto al dinero por algo material o tal vez algo emocional. Entonces viene esa energía para ustedes, en donde se va a hacer algún tipo de intercambio, vas a intercambiar dinero por algo. Y más que, sí, me marca por algo material para algunos de ustedes, pero podría también estarse interpretando como cambiar dinero por tu paz mental.
cambiar dinero por tu tranquilidad. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Me mantienes al tanto en los comentarios. Igualmente, para consultas privadas, visita mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios, para que entonces puedas recibir un mensaje personalizado. Gracias. jtarot7.com. La energía, el consejo para ti en el mes de junio. Vamos a ver. Tienes la carta de El Rebelde. Mira, te vas a estar liberando de ataduras, te vas a estar liberando de cadenas, no vas a estar permitiendo que nadie te ate. Y para algunos de ustedes parece que eso es, vas a estar cambiando tu libertad por el dinero. Porque podría presentarse una oportunidad en donde te dicen, y parece que todo esto viene ya preparándose. Porque en el mes de mayo vimos que tan dispuesta estás para sacrificar tu moral, tus principios por dinero. Y ahora vemos acá entonces en el mes de junio que tú haces un intercambio por dinero, por tu libertad. Entonces hay esa energía que no tiene que representar nada dramático. Puedes estar hablando acerca de un trabajo que te están pagando muy bien, mucho dinero, pero te exigen demasiado trabajar horas extras, trabajar los fines de semana, estar disponible casi 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces está absorbiendo mucho de ti y tú dices, uy, no, qué bueno, la plata está muy bien, pero wow, o sea, no tengo vida. Voy a reemplazar entonces esto y voy a rebelarme, entre comillas, y voy a buscar esta libertad. Esto también podría, lo importante de esto es, haces un intercambio de dinero por algo y en el mes de junio te liberas de algún tipo de contrato, te liberas de una situación, te liberas de un contrato matrimonial, un contrato de negocios, te liberas de algo que te va a dar libertad. Ese es el mensaje principal. Julio. Vamos a ver cómo viene julio para ti. Tienes la carta del 7 de oros. Si esto marca para algunos de ustedes esa liberación de contrato, una separación, como les había indicado, en el mes de julio ya obtienes respuesta, obtienes tu parte. Por ejemplo, si es una separación, es un divorcio, es te desvinculas de un trabajo y te tienen que pagar tu dinero, te lo van a estar pagando durante el mes de julio. Te llega tu parte en el mes de julio. ¿Cuál es el mensaje para ti? También si has estado esperando distribución de dinero, si has estado esperando que te den tu parte por algo que se vendió, ahí también lo vas a estar recibiendo en el mes de julio 2025. ¿Qué les parece? Y si te gustan estas lecturas, déjame tus corazoncitos, deja tus likes, compártelas para que más personas también puedan estar preparados para este año 2025. El consejo que te dan es la carta del éxito. Vas a salir triunfante. Todo lo que tenga que ver con negociaciones durante estos meses, principalmente en julio, negociaciones de contratos, negociaciones para llegar a acuerdos, compras, ventas van a ser favorables para ti, porque al final te toca tu parte y sacas tu pedazo de la tajada, de tu pedazo de pie, tu pedazo de dulce, lo que te corresponde a ti lo vas a obtener y eso te va a brindar éxito, triunfo, reconocimiento, te vas a sentir en la cima. Y si te fijas, esto en general te está hablando de un año bastante próspero para ti. Tus semillas te van a estar dando grandes resultados. Agosto, vamos a ver qué viene en agosto. Tienes la carta del 9 de bastos. Aquí me habla, agosto es un mes en donde alguien va a querer venir a ponerse de tú a tú. Se va a querer venir a competir contigo, va a querer venir a demostrarte que lo puede hacer, que puede lograr las cosas, que va a compararse contigo de alguna manera u otra. Podría ser también que usted se va a estar comparando con alguien, no necesariamente, pero puede ser así. Y vamos a ver cuál es el consejo para ti en esta situación. Silencio. Mira lo que te dicen, guarda silencio. No permitas que nadie controle tus sentimientos, tus emociones, que nadie te saque de quicio. Si alguien quiere venir a competir contigo, si alguien quiere venir a demostrarte que yo sé, que yo puedo, que yo tengo, dices tú, guarda silencio. No pierdas ni tu tiempo ni tu energía, no te desgastes porque esa persona queda completamente recargada con tu energía y tú quedas drenado. Entonces, cuando se te presente una situación de estas en este mes o en cualquier otro momento, silencio. ¿Sí? No digas absolutamente nada. No es que no te rebajes a ese nivel, pero es como que no pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía. Hay cosas más importantes en las cuales vamos a estarnos enfocando para tu éxito este 2025. Septiembre. Tienes la carta del 7 de bastos. Parece que estos meses van a ser meses donde van a querer ponerte a prueba. Esto es meses de competencia, esto es meses de conflicto. Mira, también para algunos de ustedes, esto podría representar heridas. Por si te fijas en este mes, ¿no? Junio, julio, en agosto. Esto podría representar heridas. Mira, estas personas están literalmente heridas. Y lo que me viene a la mente es que tú vas a estar ayudando a alguien durante este mes. En el mes de agosto, alguien va a necesitar tu ayuda. Y tú se la vas a brindar desinteresadamente.
Así, tipo, te ayudo sin ningún problema, no espero nada a cambio, no necesito nada, yo guardo silencio acerca de la ayuda. Lo que pasa es que en el mes de septiembre, esa persona que tú ayudaste te va a generar conflicto. Entonces, si bien es cierto, si quieres ayudar, hazlo con todo el cariño y con todo el amor del mundo, sin esperar nada a cambio. Pero guarda silencio acerca de tus cosas, guarda silencio acerca de qué hiciste, cómo lo hiciste, no se lo cuentes a nadie. Hay algo que tiene que ver con guardar silencio de esa persona que vas a estar ayudando, porque en el mes de septiembre esa persona se te va a voltear. Y tú vas a decir, o sea, no puede ser que esta persona está haciendo esto cuando yo le ayudé, cuando yo dejé de hacer cosas en mi trabajo, o cuando yo saqué cosas de mi trabajo para dárselo a esta persona. Ahora esta persona está quejándose de mí en mi trabajo cuando yo fui quien le abrí las puertas. Así que hay algo con eso, que toda esta situación ustedes la pueden evitar. Como yo siempre les indico, mi misión es darte la guía de qué es lo que viene, si son cosas buenas para que las recibas con el corazón y con el alma, si son cosas no tan buenas, para que sepamos cómo superarlas. Y aquí está esa situación. ¿Cuál es el consejo para ti? El maestro. Esto va a ser una lección. Y fíjate, ambas cartas tienen la luna aquí arriba. O esto es una lección para esa persona, o esta va a ser una lección para usted. Porque esta carta del maestro es lecciones. Así, el maestro enseña. Entonces, por eso, ¿es usted quien enseña la lección o es usted quien recibe la lección? Pero eso va a ser algo importante durante el mes de septiembre. Por eso les digo, guarden este video, vuélvanlo a ver cada inicio de mes para que sepan cuál es como lo que resalta, ¿no? El highlight del mes. Como que, hey, pilas, esto es lo que está pasando. Octubre. En octubre tenemos la carta del Rey de Copas. Octubre es un mes en donde tú vas a estar descartando algo, te vas a estar deshaciendo de algo, vas a estar dejando algo ir, tal vez era algo a lo cual tú te habías aferrado y esta es una energía en la cual tú vas a decir, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando, es el momento de soltar. Así como esta copa que aquí el rey la está derramando a propósito. Entonces es esa energía durante este mes de octubre en el cual tú dices, ok, esto no está funcionando, esto no está sirviendo, tengo que dejarlo ir, lo voy a soltar. Me viene a la mente esta frase así como que, bueno, simplemente yo voy a quitarme esto de encima. Vamos a ver el mundo arder entonces. Y el consejo para ti es la carta de la mente. Hay situaciones a las cuales les podrías estar dando muchas vueltas durante este mes. Y te dice aquí Dios, te dice el universo, no le des tantas vueltas a las cosas. Ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. ¿Sabes? Es esa energía como que tienes una bandita, un band-aid, tienes una curita, no sé cómo lo llamas en tu país, ¿sabes? Cuando tienes una herida que te la pones así. Dice, arráncala de un solo tiro, porque si le das poquito a poquito duele más. Entonces hay algo en tu vida en el mes de octubre, que cada uno de ustedes sabrá que es cuando llega el mes, que te indican, ¿sabes qué? De una sola. Mira, hasta sin voz me quedo. De una sola. Noviembre. Ya se está acabando el año 2025 aquí, pues en nosotros en la lectura. Tienes la carta del 7 de espadas. Y este mazo me encanta porque, si te fijas, aquí esta es la carta del ladrón. Entonces, tranquilos, no es que nadie te va a hacer nada en este mes. Porque lo importante aquí es, fíjate, cómo está esta cuerda donde se atrapa. Aquí hay una energía en donde se va a atrapar a alguien que de alguna forma u otra se aprovechó de ti, tal vez te quitó algo sin tu permiso, de alguna manera se ha buscado la forma de desprestigiarte y eso se van a dar cuenta en el mes de noviembre. El consejo para ti, tienes la carta de curación. Esto te va a ayudar a sanar o a curar. Sabes, acabo de recibir el mensaje de que en noviembre alguien va a confesar. En tu vida alguien va a confesar algo que te hizo, a confesar algo que hizo tal vez en general, que de alguna manera u otra te afecta, y eso te va a permitir tener este proceso de sanación. Diciembre, ya cerramos el año 2025, la carta del juicio. ¡Wow! Diciembre es un mes en donde tú vas a poder finalmente, o el universo, Dios, va finalmente a poder pasar factura de todo lo que se realizó en el año. Y cuando esto suceda, tú te vas a dar cuenta de que tú eres una de las elegidas, de que tú eres uno de los elegidos, uno de los bendecidos. Y el mensaje de parte de tus consejos, la carta del loco, te va a permitir tener un nuevo comienzo. Esta realización que vas a tener, esta revelación que vas a tener en el mes de diciembre de 2025, te va a permitir tener un nuevo comienzo, un giro completo en tu vida de muchas bendiciones. Me mantienes al tanto de cómo se da este año, mes a mes. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Feliz año!